El contrato de trabajo es ese documento que marca la vida laboral de millones, ¿cierto? Pero si lo abrimos y lo miramos de cerca, ¿qué encontramos adentro? ¿De qué está hecho realmente? En este análisis vamos a desarmar el contrato de trabajo chileno pieza por pieza, para que todo quede súper claro. Para arrancar, vale la pena detenerse en esta pregunta. Más allá de tener una jefatura o recibir un sueldo a fin de mes, ¿qué es lo que legalmente define una relación de trabajo? Bueno, la respuesta está en una combinación de elementos muy específicos que vamos a revisar ahora mismo. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a meternos con la esencia del contrato, su ADN. Después, sus 4 elementos que no pueden faltar. De ahí pasamos a los distintos tipos de contratos y sus formalidades. Y cerramos viendo por qué este documento no es estático, sino que está vivo. Muy bien, entremos en materia. Hay que pensar en el contrato de trabajo como si fuera el código genético de cualquier empleo formal. Es ese acuerdo de voluntades inicial que le da vida a todo lo que viene después. En su nivel más básico, es así de simple. Es un pacto. Una persona se compromete a hacer algo, un servicio, y la otra se compromete a pagarle por eso. La palabra clave aquí es consensual. ¿Qué significa? Que el contrato existe desde el mismísimo momento en que hay acuerdo, incluso antes de que se firme un solo papel. Y lo interesante es que este acuerdo tiene características legales bien definidas. Es bilateral, porque las obligaciones son para ambos lados, es oneroso, porque ambos sacan un provecho económico, y es de tracto sucesivo, que suena complicado, pero solo significa que las obligaciones se van renovando con el tiempo, por ejemplo, cada mes. Pasemos ahora a lo que es, probablemente, la parte más importante de este análisis. Si llegara a faltar uno solo de estos 4 pilares, legalmente podríamos no estar hablando de una relación laboral, sino de otra cosa, como una prestación de servicios. Aquí están los 4 fantásticos de la ley laboral, quienes participan, qué se hace, cuánto se paga por ello y el elemento que define todo, el vínculo de subordinación. Vamos a desglosar cada uno. Primero, las partes. El trabajador siempre, pero siempre, tiene que ser una persona de carne y hueso. Una empresa, por ejemplo, no puede ser trabajadora. El empleador, en cambio, sí puede ser una persona o una entidad jurídica, como una sociedad, una fundación, lo que sea. El segundo pilar es el servicio en sí mismo. Da igual si es un trabajo más físico o más intelectual. Y aquí hay un punto clave. La obligación es personalísima. Es decir, si contratan a alguien para un trabajo, esa persona no puede mandar a un amigo a hacerlo en su lugar. Vamos con el tercer pilar, la remuneración. Esta es la obligación principal del empleador. Es la razón por la cual el fruto del trabajo, lo que se produce, le pertenece a la empresa y no directamente al trabajador. Es el dar a cambio del hacer. Y llegamos al cuarto y más decisivo pilar de todos, la subordinación. Este es el elemento que realmente traza la línea y diferencia un contrato de trabajo de, por ejemplo, un contrato a honorarios. Es el poder de mando que tiene el empleador y el deber de obediencia del trabajador. Y, a ver, ¿cómo se ve esta subordinación en el día a día? Bueno, hay varias señales bastante claras. Si existe la obligación de cumplir un horario, de ir a un lugar de trabajo específico, si hay supervisión constante o la necesidad de reportar lo que se hace, es muy probable que estemos frente a un vínculo de subordinación. Es justo aquí donde se dan muchas discusiones legales. Bien, ahora que ya entendemos los conceptos, veamos cómo se llevan al papel. Porque aunque el contrato nace del acuerdo, la ley exige que quede por escrito. Esto es para proteger a ambas partes y dar certezas. En Chile, los contratos se agrupan principalmente en estos 3 tipos según cuánto duran. El indefinido es la norma, la regla general. El de plazo fijo tiene una fecha de término clara, pero ojo, si se renueva por segunda vez, se transforma automáticamente en indefinido. Y el de obra o faena, bueno, dura lo que dure el proyecto para el cual se contrató. Este número es súper importante. Son los días de plazo máximo que tiene un empleador para poner por escrito el contrato desde que el trabajador empieza. Y si el contrato es por una obra específica o dura menos de 30 días, el plazo se acorta a solo 5 días. Y cuando el contrato se escribe, no puede faltar esta información.
El artículo 10 del Código del Trabajo es como una lista de chequeo de lo mínimo que debe incluir. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? Y, por supuesto, cómo y cuánto se va a pagar. Y para terminar, es fundamental entender que un contrato no es algo tallado en piedra. Es un documento vivo que puede cambiar y que está dentro de un sistema de leyes que busca proteger a las partes, especialmente a la parte trabajadora. La regla de oro es esta: los cambios importantes se hacen de a dos. Cualquier modificación a las condiciones que se pactaron necesita, por regla general, el acuerdo tanto del empleador como del trabajador. Pero, como en casi toda regla, existe una excepción. Y tiene un nombre en latín: ius variandi, que se traduce como derecho a variar. Es una facultad muy específica y muy limitada que la ley le entrega al empleador para hacer ciertos cambios sin necesitar el acuerdo del trabajador. Entonces, ¿cuáles son los límites de este poder? La ley es bien clara. El empleador puede cambiar las funciones a otras que sean similares, mover el lugar de trabajo siempre que sea dentro de la misma ciudad, o ajustar la hora de entrada o salida hasta en 60 minutos. La condición fundamental es que ninguno de estos cambios puede perjudicar al trabajador. El marco legal no solo regula los contratos, sino que también pone reglas generales. Por ejemplo, la ley exige que en las empresas con 25 o más trabajadores, al menos el 85% de la gente contratada sea de nacionalidad chilena. Y esa misma idea de protección se vuelve todavía más fuerte cuando hablamos de ciertos grupos. Para los trabajadores adolescentes, por ejemplo, la ley pone un montón de candados para asegurar que el trabajo no afecte sus estudios ni su desarrollo, limitando las horas, exigiendo permisos y prohibiendo labores que sean peligrosas. Al final, el punto es este: un contrato de trabajo es muchísimo más que un simple papel. Es el mapa que define los derechos y las obligaciones de una relación laboral. Conocer sus piezas, sus reglas y sus límites es fundamental para poder navegar en ese mundo. La pregunta que queda flotando es, en el día a día, ¿qué tan bien se está leyendo ese mapa?